Hola, soy Constanza Evans. Bienvenidas a Mamás. No hay pareja en la que la llegada de un hijo no signifique una revolución total en las emociones, la rutina, la sexualidad y mucho más. En este episodio conversamos con Cristian, psicólogo y sexólogo, sobre todos estos cambios y cómo transitarlos. Y también sobre las separaciones, a veces inevitables, y cómo se pueden sobrellevar de manera saludable para todos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Constanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto también. Gracias por estar aquí y bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Mamás. Hoy día estamos aquí para conversar acerca de tu paternidad, pero también acerca de tu trabajo como psicólogo, como sexólogo, y también acerca de un trabajo muy interesante que haces alrededor de las nuevas masculinidades, que es algo que vamos a definir conversando. Pero antes de comenzar, quisiera por favor que te presentes con tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas, y en el camino te puedo ayudar si quieres. Ok, bueno, gracias. Mi nombre es Cristian Martínez, tengo 46 años, soy de Lima, vivo en Lima, siempre me he vinculado a Lima. De hecho, alguna vez pensaba si mi identidad era dentro de lo limeño y pensé que sí, me identifico como limeño total y me encanta Totalmente. Lima con todas sus pros y contras, ¿no? ¿Qué más me habías preguntado? Te había preguntado de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. A ver, mi familia está compuesta principalmente, o sea, mi familia para mí son mis hijos, ¿no? Mis hijos, mi familia, mis hijos, y de ahí la comienzo a extender un poco más. Claro. ¿No? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Qué edad tienen ahora? Santiago tiene ya 13 años y Emilia tiene 10 años, casi 11. No vivo con ellos, soy un papá que está, bueno, siempre digo divorciado, pero nunca me casé. Nunca me casé, pero a veces cuando decimos separados es como da esa sensación de esperanza. Claro, ¿no? como que quizás vamos a volver. Exacto, no, pero ya desde el 2018... Estás definitivamente separado, se podría decir. Claro, la separación en sí. Vivo ahora en casa con mi familia nuclear inicial desde pequeño, ¿no? Digamos, después de esta separación, regreso a casa y ahí vivo con mi mamá, mi abuela, la materna, ¿no? De 97 años ya. ¡Wow! Sí, lo máximo, la adoro. Y mi hermano. ¿Y a qué te dedicas? Era la última pregunta. Bueno, soy psicólogo y sexólogo. Y comienzo a mencionar algunas cosas, entre comillas, anecdóticas, ¿no? Pero, bueno, digo, un colegio de hombres era muy usual que, por ejemplo, se pasen revistas Playboy, ¿no? Que obviamente ahora no sé si las hay, pero bueno. Bueno, ahora todo es contenido digital. Es virtual, ¿no? Claro. Y lo que comenzaban a dar cuenta... O sea, YouPorn ha reemplazado a Playboy. Totalmente, ¿no? Y Playboy era una revista totalmente erótica, donde solamente enseñaban los pechos, los senos, no las mujeres, ¿no? Las playmates, ¿no? Pero había contenido para leer. Y a mí me gustaba leer lo que salía ahí. Y lo que salía ahí eran consejos sobre sexualidad. Historias eróticas, historias o artículos vinculados a algo de la respuesta sexual del hombre, la mujer. Y eso me pareció interesante, ¿no? Entonces había esta parte que había como consejería, ¿no? Hacían una pregunta, por ejemplo, sobre masturbación, ¿no? Y un sexólogo respondía. Y ahí comenzaba a dar cuenta, oye, mira, acá hay contenido interesante, ¿no? O sea, no eras tan como literal con la revista, sino que te gustaban las partes como explicativas, un poquito más analíticas. No me da cuenta, después me di cuenta que era mucho de leer, investigar cosas, ¿no? Y de ahí conversando con amigos hablaban de mujeres, qué sé yo, y de algo sexual, y por ahí yo decía, oye, pero mira, esto no es tan así, ¿no? Y daban la respuesta ya que le daban la consulta. Revista, ¿no? ¿Cómo se llama? Como esta serie que salió en Netflix que se llama Sex Education. Sí. Y el chico y la chica, pues le hacen la asesoría a la gente del colegio. Tú también eras el asesor ahí en el colegio. No sé si era el asesor en la etapa de colegio, pero sí lo comencé a hacer en la etapa universitaria, ¿no? Y después en la universidad, en los primeros ciclos, teníamos que hacer como un trabajo de campo, ¿no? Un trabajo de campo, ir a una especie de institución para levantar información y cosas que uno hace en la universidad. Había una chica que me gustaba,
¿no? Y quería, y ella iba a hacer como un recojo de información en una ONG, ¿no? En una ONG que veía temas de sexualidad adolescente, y como chico enamorado, que nunca, no me dio ni la hora, creo ella, ¿no? La acompañé y mientras iba averiguando, entrevistando a quien tenía que entrevistar, había una reunión de jóvenes, adolescentes. Yo quizás tenía hacia 19 años, 20 años, y estas personas tenían 17, 18 años. Me dice, oye, ¿no quieres venir? Estamos hablando de sexo, de sexualidad. Y yo, bueno, sobrado, canchero. Decía que iban a hacer estos chibolos de sexo, yo sé más, yo soy en la universidad, ¿no? Y un par de preguntas que hicieron, me di cuenta que no sabía nada. Nada, absolutamente nada. Hablaban de métodos anticonceptivos, chicos de 15, 14, de 17 años, y yo estaba, ¿qué así era? ¿Y esto qué pasa con la mujer? ¿No? Que, sí, porque pasa, y yo, ¿qué así es? Y me dijeron, bueno, ¿te animas? Somos un grupo de voluntariado juvenil, sí. ¿Cuándo se reúnen? ¿Qué días? Y desde ahí comencé a ir. Claro, ahí fue que empezaste a incursionar en esos temas. Exacto. Pero tú también trabajas mucho en el género. De hecho, uno de los temas que vamos a tratar hoy día es nuevas masculinidades, y eso tiene que ver con género. Entonces, ¿en qué punto tú te empiezas a interesar por el género? A abordarlo. Mira. ¿Y por qué te interesaste también, no? Es por varias cosas, y justamente tiene que ver con este grupo juvenil en el cual entré en el año 2000, ¿no? ¿Por qué? A ver, en el colegio, nuevamente, estudiaba en un colegio solamente de hombres, totalmente religioso. Todos fantaseaban o fanfarroneaban con cosas de mujeres, ¿no? Y la literatura fue la que me hizo cuestionar temas de los hombres, ¿no? Recuerdo, estaba en tercero de secundaria, nos mandaron no había plan lector, y nos mandaron a leer, busquen un libro, escojan qué libro, qué sé yo, quisieran leer, ¿no? Y yo tenía libros en mi casa que eran de mi mamá, en general, o alguno que yo conseguía, por ahí, me encantaba leer. Pero un amigo tuvo 2, 3 opciones del libro, las llevó y quedó por uno que era como un folletito chiquitito, que era Los relatos de un náufrago, me acuerdo. Y dijo, tengo estos otros, ¿no? Y dije, oye, me llamó la atención. Los Inocentes, un libro de Los Inocentes, de Osvaldo Reynoso. Es un libro que lo recomiendo totalmente. Hablan de historia de jóvenes, adolescentes, en una Lima en los años 40, 50, que no era muy ajena a los años 90 donde yo vivía, y mucho menos es ajena al 2025. Sí, porque en Lima no pasa el tiempo. Exacto. Y ahí comencé a entender, o sea, que lo que yo veía en un colegio, ojo, en un colegio etiquetado como socialmente de un nivel socioeconómico alto, ¿no? Y estas historias sucedían pues en el Cercado de Lima, en La Victoria, ¿no? En esas décadas 50 por ahí, decía, bueno, no está muy ajeno, ¿no? Y entendía muchas cosas, no entendía, sino cuestionaba varias cosas que lo que implicaba ser hombre, ¿no? Qué difícil esta sociedad, ¿no? Y al año, bueno, después leí otros libros, y al año siguiente, y estando en cuarto y media, igual, misma idea, plan lector, etcétera, leo No se lo digas a nadie, ¿no? Y obviamente ahí también empieza todo el tema de, oye, qué difícil es ser papá, esta situación, el tema de la homosexualidad. Era el morbo de saber la historia de Jaime Bailey, ¿no? Todavía no salía la película, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la leí, me pareció interesante, y de ahí comencé a darle vueltas a los temas del ser hombre, el ser mujer, sin darme cuenta. Claro, sin darme cuenta que era un tema de género, ¿no? Claro, no lo tenías etiquetado bajo la palabra género, pero era eso, ¿no? El centro de interés. Entro a esta ONG y me interesaban los temas de sexualidad porque no sabía de sexualidad, porque nunca me habían hablado de sexualidad. Claro, en el colegio de hombres, de curas, sí, en primera media era un cura que me enseñaba de sexualidad, ¿no? ¿Sabes que curiosamente yo fui a un colegio laico, pero quien me enseñó de sexualidad era una monja también, pero era una monja que era bióloga, y en realidad su curso era muy bueno, o sea, no estuvo, digamos, mediado por la religión en absoluto, ¿no? Mira, qué interesante. Sí. No, el mío sí. Y las cosas eran totalmente prohibitivas, ¿no? Prohibitivas, sancionadoras, etcétera, ¿no? Yo recuerdo a la monja que le ponía el condón al plátano. Anda, sí. Claro. No, pero una monja de civil, o sea, ella era monja, pero eso era, digamos, entre paréntesis. O sea, era bióloga y su chamba era enseñar biología, ¿no?
No, a mí no nos enseñaron de sexualidad, como te digo, en primero y media, un cura nos habló de sexualidad, ni siquiera nos habló preguntas, no así, y eso fue interesante, porque yo recuerdo unas cosas buenas que tengo, a veces malas, es que tengo buena memoria, ¿no? Y recuerdo muchas las preguntas que la gente hacía. Claro. Y para mí la pregunta era, ¿qué es sexualidad? ¿No? Mientras que todos en primero me preguntaban, no sé, ¿qué pose me recomiendas? ¿A qué burdel me recomiendas ir? ¿Qué pasa si es que masturbas? Y yo decía, ¿de qué me están hablando? No, y además esas preguntas hablan mucho de cómo esos niños, porque todavía son unos niños, Exacto. ¿no? Están empezando a abordar su sexualidad y su masculinidad, ¿no? O sea, ¿qué burdel me recomiendas? O incluso, ¿qué posiciones me recomiendas? Es como... Sí, y yo decía, está ya muy informada esa forma de ver la Claro, sexualidad. mira, ¿de qué están hablando? No sabía ello, ¿no? Y eso fue lo que cuando llegan las primeras revistas a mí, No puedo recuperarme de qué burdel me recomiendas al cura todavía. no, y las leía y el cura no la respondía. La gente era chacota, risa. Claro, era pura chacota. Claro. Y ahí quedaba. No. Ahora cuando yo enseño educación sexual en el colegio, las preguntas siguen siendo las mismas. Claro. O sea, estamos hablando de más de 30 años, 32, 33 años, y las preguntas siguen siendo las mismas. Entonces, no es tanto, sí, pues es que es una época de adolescentes, los adolescentes tienen las mismas preguntas. No, también es preguntarnos qué hemos hecho como país en todo este tiempo. Claro, para que esas preguntas no cambien. Exacto. Claro. Exacto. Tú sabes, cuando hablo con amigas o amigos sexólogos que viven en Europa o son europeos, ¿no? Y hablamos de educación sexual, o por ahí algunas cosas, y aparece esta idea, no, sí, pues porque acá, en este país, en España, no sé, pues por decir España, un país mucho más latino, ¿no? Hablamos del coito, el coito de la penetración, cómo es el coito en sí, como un tema reproductivo netamente, cuando los chicos tienen 5 años, 6 años, ¿no? Y decía, wow. Y me dicen, y ahí, acá, por lo menos, no sé, por lo menos que yo sepa, del colegio y como parte del colegio, sistema aparato reproductor, quinto grado de primaria, y eso quiero tocar en cuarto grado. Claro, en general lo tocan en secundaria. Exacto, ¿no? Sí, yo creo que hemos hecho muy poco como país, no solo en el sector público, sino en el sector privado, también respecto a la educación sexual de los chicos, y incluso en los últimos 10 años siento que hay mucho más barreras activas que vienen desde los políticos conservadores, ¿no? Que tratan de ponerle trabas a esto en la educación nacional. Pero lo que sí creo es que ahí donde sí hemos, no es avanzado, pero sí cambiado, es en la cantidad de información digital que está disponible sobre sexualidad. Y eso no necesariamente es algo muy bueno porque le estás dando a chicos que no tienen herramientas un montón de contenido que puede ser de todo tipo, ¿no? Es que eso no se está viendo, ¿no? Y políticamente no lo quieren tocar, ¿no? A ver, yo vengo trabajando estos temas de repente desde una formación como un voluntariado juvenil desde el año 2000, ¿ok? Trabajándolo netamente como chamba, como trabajo en sí, desde el año 2006, ¿ok? 2006, o sea, algo de experiencia tengo en el tema, claro, ¿no? Y de manera ya profesional, un poco menos, ¿no? Pero digamos, porque antes, estando en la universidad, acuérdate, yo estudiaba y trabajaba, pero trabajaba en instituciones vinculadas a temas de sexualidad. Entonces, trabajaba, investigaba, ¿no? Y lo que veíamos era estas grandes resistencias que hacían el Estado peruano en general, ¿no? Y las cosas eran bien complejas, porque voy a poner un caso bien puntual, ¿no? Había un momento en la política donde se prohibía el reparto gratuito de métodos anticonceptivos. Pero el reparto de métodos anticonceptivos gratuitos, todos, desde preservativos a pastillas, etcétera, en instituciones del Estado. Es decir, postas médicas, hospitales, etcétera, el seguro, no lo podían repartir. Prohibido, ¿no? Pero sí lo podían vender en farmacias, clínicas privadas, etcétera. Entonces, ¿a quiénes limitabas en ese acceso? Claro. A la gente pobre. Claro. A la gente pobre era quienes limitábamos en ese acceso. Claro. Entonces, ahí empezaba a entender la problemática de la sexualidad, y ahí es donde dije, no, yo quiero dedicarme al tema de sexualidad. Claro. Quiero enseñar, quiero ser educador en sexualidad, quiero ser sexólogo en esos temas, y de ahí comprendí
Y fue entendiendo de que para entender por qué tenemos estas conductas sexuales, hay que entender por qué los hombres nos comportamos de esta manera y las mujeres nos comportamos de otra manera, ¿no? Y ahí es donde empiezo a entender que es necesario saber estos temas de género. Claro. Es necesario y ahí es donde empiezo a estudiar temas de género y temas de sexualidad como que a la vez. Claro. ¿No? Estamos en tus plataformas favoritas de escucha: YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Buzzsprout. Y si saltamos a unos años después, ¿en qué momento nace en ti, digamos, las ganas de ser papá? ¿Tú siempre habías sabido que querías ser papá? ¿Cómo fue esto para ti? ¿Y cómo llegan tus hijos? Mira, de hecho, no es que yo sea una especie de Susanito de Mafalda que siempre quería ser papá, ¿no? Susanito. Algo así, Me lo han ¿no? dicho varias invitadas, pero es la primera vez que me lo dice un invitado. Sí, es que no hay algo encanta. vinculado al Susanito. hombre, ¿no? Pero, por ejemplo, como te dije, estando en tercero o cuarto de media, Ajá. en estas primeras aproximaciones vocacionales, decía, oye, yo quiero ser una especie de hermano misionero. Yo estoy en un colegio marianista, ¿no? O no sabes si quería ser un hermano misionero, quería ser sacerdote, ¿no? Y una de las cosas que me limitaba era que, no, yo quiero tener hijos. Y nada, y así fue que tuve una pareja que fue que es la mamá de mis hijos, ¿no? Que había sido una compañera de la universidad. Nos encontramos después de años, ¿no? Por redes sociales, ¿no? Cambió el mundo con Santiago, fue una experiencia increíble, ¿no? Y todo fue muy rápido también. Todo fue muy rápido porque nos cambió los planes inmediatamente, ¿no? ¿Cuál dirías que fue para ti el principal reto de volverte papá? O sea, no digamos de todo tu recorrido como papá, ¿no? Sino ese periodo, ¿no? De embarazo, de parto, de posparto, quizás primera infancia. ¿Qué fue a ti lo que más te gustó y también lo que más te costó? Mira, el principal reto es el reto que lo tengo hasta ahora. Y yo siento que la paternidad, y me imagino que también con la maternidad, nos reta constantemente, porque el ser papá, y voy a hablar como hombre, como papá y masculino, ¿no? Y eso lo extiendo también hacia las mujeres, ¿no? O sea, en su rol como mamás, ¿no? La paternidad nos cuestiona desde nuestra experiencia como hijos. Sí. ¿No? Uno de los grandes problemas que tenemos y que entender es que, ok, qué bonito ser papá, pero me comienzo a dar cuenta de que yo estoy criando a un hijo, a una hija, y yo también fui hijo. Y una de las cosas que quiero es de repente no repetir cosas que mis papás, o mi mamá y mi papá hicieron conmigo y no me gustó. Y ojo, o sea, la paternidad y la maternidad no acaba cuando ya sacaron del colegio, acabaron la universidad. No, o sea, qué bonito es la paternidad cuando tú tienes 40 y tu papá tiene 60, 70. Claro. Yo considero que nuestras mamás y nuestros papás nos siguen paternando y maternando toda la vida. Exacto, Sí. ¿no? De una manera obviamente muy diferente, ¿no? Ya no dependes de ellos para subsistir, pero emocionalmente es todavía muy fuerte. Totalmente, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos, ¿no? Lo que más me ha ido cuestionando en sí. Y no sé si lo pongo dentro de las desagradables y desagradables, porque es de los dos, ¿no? Ahora que no vivo junto con mis hijos, esto es un tema. Y ese es el tema que quería tocar contigo también. Después de, en conversación previa, tú me has mencionado que te separaste en un punto. ¿En qué momento, en qué edad de tus hijos surge tu separación? ¿Cómo así? ¿Y cómo ha sido para ustedes esta adaptación? A ver, nosotros nos separamos después de buen tiempo juntos, quizás 7 años o así, ¿no? Pero ya evidentemente la relación no venía bien. No venía bien, buscamos formas de cómo ver que se pueda ir mejor, pero no funcionaba. Comienza con este proceso de cada uno dormir en un cuarto distinto, y ya comienzas a darte cuenta que hay conflictos, que hay peleas, ¿no? Yo trato de ser muy pacífico siempre, yo trato de no pelear. Y esa es mi forma de ser, ¿no? Hay momentos, evidentemente, me enojo, me enfurezco, y con quienes más me enojo son con la gente que más quiero, que son mis hijos, ¿no? Pero igual, con parejas trato de no discutir, o sea, no discuto, me llevo bien con las que han sido personas que son mis parejas, una que otra que de repente la relación no acabó de manera muy, muy, muy sana, pero entre todos nos llevamos bien. Pero en general
no soy una persona que es muy violenta, ¿no? Y eso es algo que trato de igual siempre de irlo deconstruyendo y cuestionando cada vez que hago comentarios que sean violentos o machistas en sí, porque puedo trabajar estos temas hace años, pero igual sigo siéndolo. No es que, soy el hombre construido, no, eso no existe, ¿no? Eso lo hablaré más adelante. Y nos fuimos dando cuenta que la relación no iba. No iba. Intentamos ver algún tema de irlo procesando, trabajando. Yo lo trabajé mucho en terapia, ¿no? Y mi terapeuta, a quien adoro hasta ahora, me dijo, ¿sabes qué? Hazlo. ¿Por qué no lo haces? Y mi miedo... ¿Hazlo qué? O sea... Sepárate. Sí, sepárate, ¿no? Y mis miedos eran, pero ¿qué pasa con mis hijos? ¿No? Y él me decía, bueno, no conozco a ningún hijo que se haya muerto porque los papás se han separado. ¿No? Y eso fue, bueno, wow, sí, pues es verdad, ¿no? Y fue un proceso complejo para mí, ¿no? Donde era entender ahora qué rol voy a cumplir en este día a día que antes, no sé, pues si de repente yo me encargaba de llevar a Emilia al nido y la mamá de los chicos a Santiago al colegio, no, eso ya no iba a haber, por ejemplo. ¿No? Entonces... Se tiene que redefinir toda la organización. Exacto. Sí. ¿No? ¿Y ustedes estaban en un modelo tú los fines de semana o por qué modelaron? Claro. Y ahí entendiendo además que definitivamente la carga iba a caer en ella. Sí. ¿No? O sea, si se decide que los hijos vivan con la mamá... Más allá si trabaja o no trabaja, ¿no? Igual la carga cae en ella. Porque si trabaja, digamos, un trabajo en calle, ¿no? Fuera de la casa, era a ver cómo se reparte esta situación, ¿no? Entre lo doméstico y el trabajo. Y si no trabaja y se dedicaba solamente, entre comillas, a la maternidad, era ella no trabajar, o trabajar dentro acomodando sus horas del ser mamá. O sea, soy consciente de ello y de lo difícil que es también, que no es fácil. Hay personas que lo logran hacer y excelente, hay personas que les cuesta más y bueno, cada persona tiene su propio proceso, sus propios temas, etcétera, ¿no? Y de hecho, después fui entendiendo que algo que nos organizó fue el repartir tiempos, ¿no? Por ejemplo, bueno, hasta el año pasado, porque este año ya cambió por temas de mis trabajos en sí, era, ¿no? Todos los miércoles yo recogerlos del colegio y estar con ellos todo el día, ¿no? Haciendo lo que tengan que hacer, no sé, llevándolos a terapia, llevándolos a un pasatiempo, lo que fuese, ¿no? Y los fines de semana, uno sí y uno no, ¿no? O sea, desde el viernes que los recogía del colegio hasta el domingo, se quedan conmigo un fin de semana y al fin de semana era con la mamá, ¿no? Claro, ese fin de semana que estaba con la mamá, yo toda una semana nos veía de repente una sola vez, ¿no? Pero ¿qué implicaba eso? Darles tiempo. Tiempo de calidad, qué sé yo, ¿no? Tiempo de presencia. Cosa que de repente antes no era tanto, porque cuando empiezan a crecer los chicos, ahí aumentan las necesidades económicas, aumenta el tema laboral, que implicaba que yo llegaba de repente, voy a ponerte una hora, 8 de la noche del trabajo, ellos todavía vivíamos juntos y ellos estaban en plan, ya vamos a dormir, entonces no lo veía. O en la mañana lo llevaba al colegio y ahí ya no lo veía hasta la mañana el día siguiente, ¿no? Entonces, y por ahí algunos otros días, ¿no? Entonces, esta reconfiguración duele definitivamente, ¿no? Extrañas, crea una soledad muy, muy, muy grande, te le hace una reconfiguración a la paternidad, un resignificado a la paternidad. Claro. ¿No? Y hay mamás de la comunidad que maternan solas después de un divorcio, después de una separación, que me han comentado en varias ocasiones que sienten que hasta el día de hoy es como un tabú separarse o divorciarse. Es raro porque en realidad el divorcio es muy frecuente, la separación es muy frecuente, es más, en nuestro país creo que es lo que prima, ¿no? Madres maternando solas. Sin embargo, hay una sensación cuando las mujeres se separan de que todavía está muy mal visto y qué va a pasar con los chicos. Sí. Y es más, muchas parejas se quedan juntas por los chicos. Esa idea que tenía la gente en 1950, el día de hoy sigue existiendo mucho. Incluso parejas que dicen, bueno, ya no vamos a estar juntos, dormimos en cuartos separados, pero todos nos quedamos juntos por los chicos, ¿no?
como papá que ha atravesado una separación y también como psicólogo, ¿qué piensas tú de esto? O sea, ¿tú piensas que necesariamente esa separación, ese divorcio, es algo negativo para los hijos? O sea, evidentemente ningún hijo va a querer que su papá se separe, su mamá se separe, si es, o sea, Quizás sí, ¿no? Si ven conflicto en y casa. a eso voy, ¿no? Salvo que hay un conflicto en casa y a veces ni siquiera lo entienden, Ajá. ¿ok? Ni siquiera entienden que hay un conflicto. Que es un conflicto y lo que están aprendiendo que esa forma como papá y mamá se gritan, Es normal. ¿no? Es normal. Está normalizado. Y estoy criando hijos Ujú. que cuando sean grandes van a tratar hacia su pareja o que sus parejas lo van a tratar así, ¿ok? A ver, me haces acordar cuando yo estaba en el colegio y claro, en la época de los 80s, 90s, si bien existía el trastorno, no estaba etiquetado y rotulado ni tan popularizado como no había TDAH, no había TEA, no había ninguno de esos tipos de trastornos que hay hoy día. Pero ¿cuál era el trastorno que había en el colegio? El divorcio, ¿no? Uy, Juancito está jalando en conducta y qué sé yo. Ah, es que sus papás se han divorciado, ¿no? Anda inquieto, es que sus papás se han divorciado. Oye, no te juntes con él porque mala influencia porque su papá se ha divorciado, Claro. ¿no? Entonces, el divorcio era algo tabú, algo malo, algo prohibido. De hecho, Totalmente. me has hecho recordar que mi abuela se divorció en los años 60, que en Lima eso era muy poco frecuente. Y cuando se divorció, perdió a muchísimos amigos. Y el cura también le dijo que no podía regresar a la iglesia, o sea, a la misa, ¿no? Entonces esos estigmas sociales eran súper frecuentes. Totalmente, ¿no? Hoy en día, felizmente, hay curas que ya no son así. Sí, ¿no? me Hay imagino. curas que te dicen, no, divórciate, no tiene nada de malo. ¿no? Está bien. Y divorciarse es por un tema de salud mental. A ver, este tema de por mis hijos, yo creo que es uno de los grandes errores que los papás tenemos a veces. Yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve, Claro. ¿no? A ver, y preguntar, ¿y tus hijos quieren tener lo que tú no tuviste? Esa es una muy buena pregunta. O sea, no Claro. lo sé, ¿no? Entonces, es que yo veo que los papás, los niños sufren porque se han divorciado. Y yo no quiero que mis hijos sufran. O sea, tus hijos van a sufrir si es que tú permites que sufran. Claro. Y si es que tú ves el divorcio como lo sacan pues en programas o en zonas de espectáculos, no están gritándose y qué sé yo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en terapia y pareja yo le digo a las personas, ok, si hay que separarse, o sea, vamos a ver, hay un problema, llega y qué sé yo, ¿no? Y en el proceso de terapia, ustedes mismas y mismos se van a dar cuenta si es que quieren seguir juntos o no. Si es que quieren seguir juntos, van a darse cuenta que hay muchísimos temas que hay que cambiar, Trabajar. negociar, trabajar. ¿Ok? No es tan simple como, sí, te perdono y listo. No, eso no Claro. existe. Y si quieren separarse y se dan cuenta que la separación es lo mejor, hay que trabajar la separación para que la separación sea lo más Exacto. saludable posible y que los hijos no se vuelvan el motín de guerra después. Sí, y eso es algo que muchas personas no saben, que uno puede ir a un espacio terapéutico de pareja para separarse, Exacto. ¿no? La gente siempre va como para amistarse o para ponerse bien, pero cuando está muy turbulenta la cosa, también puedes ir para tener el soporte en la separación y que sea algo mucho más saludable para todos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, cuando llegan las personas y dicen, pero esto tiene solución, nos vamos a separar o juntar en sí. Y siempre te dicen, ¿cómo han sido tus experiencias con otra persona? Yo 50-50. O sea, tengo gente que se ha separado como gente que han vuelto y están bien, ¿no? Y se han separado y están bien, ¿no? Pero lo que sí no funciona es el boicot. ¿Cuál es el boicot? Ya, nos separamos y ya no vuelvo. Ya se solucionó, ¿no? Entonces ahí boicoteo el proceso. O bueno, ya nos va bien a nivel sexual o sentimos que estamos bien, ya, bueno, ya no volvemos a terapia. O sea, no se trabajó lo otro y vuelven después de Es tiempo. como abandonar un tratamiento, ¿no? O sea, por poner un paralelo. Sí. Entonces, yo digo, no hay nada de malo en separarse. O sea, tus miedos de divorcio, tus miedos de separación, no lo traslades a tus hijos. Claro. En sí, tú tienes miedo por el estigma social, quizás por el que van a decir o el que va a pasar. Pero, O quizás por cómo tuviste la separación de tus padres y fue una separación violenta. exacto, ¿no? Pero muchas veces el temor a la separación está en la dependencia que se ha creado, en la dependencia sobre todo económica, ¿no? Interesante. En ese sentido, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que hay en los temas de género y en o sea, a ver, ¿por qué sigue habiendo esta inequidad de desigualdades entre hombres y mujeres? Muchas veces tiene que ver por lo económico.
Porque un hombre y una mujer que han estudiado lo mismo, tienen las mismas capacidades y están en la misma capacidad y potencialidad de ejercer un puesto, no lo digo yo, lo dice el Instituto de Economía Peruana. Claro, ¿no? y es igual en todo el mundo, Claro. además. Sí, claro. Por cada sol que ese hombre gana, la mujer que está en las mismas capacidades, igualdad, etcétera, gana 75 centavos. Claro. ¿No? O sea, el hombre gana 10.000 soles, la mujer 7.500. Claro. ¿Por qué? Por ser mujer, nada más. Claro. No hay mayor diferencia. Y además en las parejas en las que se produce maternidad o paternidad, ese tema, esa brecha se cava aún más. Porque la mujer es quien tiende a quedarse con los hijos, que puede ser algo bacán, o sea, no digo que esté mal, pero te quedas con tus hijos, te sales de la carrera laboral y después reinsertarte es muy difícil. Y mientras más tiempo pasas así, menos competitiva te has vuelto, menos ganas, menos puestos de responsabilidad tienes. Entonces, desde ese lugar ya es muy difícil que cuando los hijos tienen 5 o 10 años, esa mujer tenga la independencia económica que necesita si quiere separarse. Exacto, ¿no? Entonces, obviamente, por eso la autonomía económica en las mujeres es sumamente importante para estos procesos, ¿no? Y de hecho, me has hecho el pensar en algo sumamente interesante que se me acaba de ir la idea, pucha madre. Ya, aparecerá en algún momento, ¿no? Está bien. No te quería interrumpir. Está bien. Y cuéntame, Cristian, tú después de tu separación has vuelto a tener una pareja, otras parejas, y si sí, ¿cómo ha sido eso con tus hijos? Por ejemplo, ¿tú lo conversaste con la mamá de tus hijos antes de presentar tu pareja y tus hijos o no? ¿Cómo es que se definen los límites, los roles? Eso es muy interesante, Sí. ¿no? Cómo se recomponen las familias y es interesante tener unas pautas también sobre eso. De hecho, uno de los acuerdos que tuvimos con la mamá de mis hijos es que antes de empezar a tener pareja, etcétera, fue, ok, cuando tengamos pareja, no decirnos, oye, estoy saliendo con alguien, ¿no? Porque no era parte del acuerdo, pero el acuerdo sí era en qué momento presentarlos a los hijos, ¿no? Y obviamente para presentar a los hijos decirnos, oye, estoy saliendo con alguien por si acaso, ¿no? Claro. Al principio, fíjate, fue todo un debate porque era, sí quisiera saber si es que está haciendo con alguien o no, era como el tema, a ver, ¿no? Pero después nos dimos cuenta, no, ¿eso para qué? Ese es un tema porque, no sé, imagínate, ¿no? O sea, que yo esté saliendo con alguien, ¿no? Recién saliendo, conociéndonos, ¿no? Y alguien diga, oye, vi a Cristian tomando un café en tal sitio, o vi a Cristian en tal discoteca, ¿no? Y tú sabes que eso se vuelve el chisme y el morbo y que les encanta como cultura, ¿no? Entonces, eso que tú no sabes con qué cizaña te lo puedan decir, decía, ok, entender que somos libres de salir con quien queramos. ¿Ok? Más allá de que nos digan, no te estoy diciendo porque estoy saliendo con alguien, ¿qué pasa si la semana no funcionó? Te digo, y estoy saliendo con otra persona, ¿para qué? ¿No? Claro. Pero lo que sí fue el acuerdo de en qué momento decir, ¿no? Y de hecho, Y ustedes como que decidir juntos en qué momento les iban a presentar los hijos a las nuevas parejas o simplemente como que, oye, por si acaso te anuncio que los chicos van a conocer a mi novia o que los chicos van a conocer a mi novio. Es como un Anuncio, sí. ok. Tú decides los tiempos. Sí, considerando que tú considerabas como persona en qué momento se iba a dar. Claro, Ok. o sea, claro, eres, digamos, responsable. Ella Exacto, sabe que vas a ser responsable sobre eso. Sí. Fue más o menos así. No es que la conocí ayer y te la presento Claro, mañana. Y ¿no? eso pasó ella con la pareja que tiene, ¿no? Y también igual pasó conmigo. O sea, en el caso de ella pasó primero y después contigo. Sí, creo que sí, ¿no? ¿Qué tal fue ese proceso para ustedes? ¿Qué tal fue para los niños? Porque mucha gente también no solo le tiene miedo a este momento, sino que hay mucha conflictividad, al menos de las historias que yo recibo, de que me separé del papá de mis hijos y ahora está con otra mujer. O sea, así como el divorcio se puede ver de forma muy conflictiva, la recomposición familiar también siento que se vive de forma muy conflictiva. A ver, si es que yo te digo... No digo que sea tu caso. No, pero vamos a poner una situación, ¿no? Tú y yo estamos separados, somos pareja, ¿no? Y yo te digo, y tú me dices, oye, Cristian, voy a presentarle a nuestros hijos a mi nueva pareja. Y yo te digo, ¿pero por qué? ¿Por qué le vas a presentar? ¿Por qué? No sé, yo no sé quién es, ¿no? O sea, si va a ser una buena persona con que va a vivir o no. ¿Cuál es la final? ¿De qué está siendo el problema? ¿De nuestros hijos o mío? Evidentemente el problema es mío, porque yo no quiero
que presentes porque yo considero que todavía no es el momento, porque yo me he metido a la mente de mi hijo y creo que todavía no está en el proceso emocional. No es así. No es así. O sea, por eso que ese problema generalmente es de los propios padres, no es de los hijos. Claro. No es de los hijos, ¿no? Que lo que pasa es que va a ser mucho más fácil hablar con autoridades de los hijos, ¿no? Claro. Es que yo he visto que los hijos, porque tal influencer o tal persona o tal neurólogo dijo, no hay ciencia cierta al respecto. Claro, ¿qué cosa no está bien? Si es que evidentemente dentro del acuerdo de eso, no sé, pues conocí, he empezado a salir con alguien, ¿no? Y ya le voy a presentar a los chicos, ya, pero ¿la has conocido este fin de semana? ¿Qué tal? No, es que sí, es amor, ¿no? No, porque nos dejamos llevar por los químicos del enamoramiento. Sí, y a veces ha habido un divorcio, una separación, y pues hay mucha emoción también romántica después, ¿no? Y ahí es cuando los procesos de separación traen esta cola. Porque los procesos de divorcio, mayoritariamente, no es que sea siempre así, pero por muchos casos, teniendo los hombres este rol principal de proveedor en el Perú y la mujer este rol de maternidad en el Perú, ¿no? Que son roles que hay que comenzar a cuestionarlos, ¿no? ¿Cuál es el poder que tenemos los hombres? El dinero. Claro. Por eso no te paso pensión, no te doy dinero, claro. No me quiere... O sea, violencia económica. Claro, entonces, no te doy plata, ¿no? Igual, ok, vas a presentar estás con pareja, entonces no te doy a los hijos, no lo vas a ver este fin de semana. Justo lo veo yo. La mujer retiene a los hijos. Claro, el poder de la mujer, el tener los hijos, el poder de los hombres, es el dinero. ¿Y de quién se vuelve la guerra? Entre la expareja porque no ha cerrado bien el tema, ¿no? No se vuelve un tema de los hijos. Los hijos van a vivir la consecuencia de los papás. Claro. Y eso es lo que hay que entender. Claro. ¿No? Entonces, sí, parte de este proceso fue verlo, hablarlo y dándonos cuenta cómo eran estos tiempos, ¿no? Esos tiempos. Claro. En mi caso, mis hijos lo han vivido bien. Es lo que te quería preguntar también. Hay como una conversación previa con los chicos, como por ejemplo, oye, tengo una novia, quisiera que la conozcas, o simplemente tengo una amiga. ¿Cómo es todo ese approach? Fue bien anecdótico, casual. Estábamos ya dándole vueltas, yo con mi pareja dándole vueltas en qué momento le hablamos, le decimos, ¿no? Ya se conocían, o sea, ya comenzaba a conocer como, mira, una amiga, ¿no? Al principio una amiga, que también tiene un hijo, ¿no? Y salíamos como amigos en general, ¿no? A ver, no sé, pues de repente dentro de nuestra fantasía que los chicos todavía no se dan cuenta por las propias edades, podría ser, ¿no? ¿Qué edad tenían tus hijos en ese punto cuando la conocen a ella? De repente 10 años, Santiago, 9 años Santiago, por ahí, ¿no? Y Emilia igual, ¿no? 7 años, 6 años, qué sé yo, ¿no? Por ahí. Y dándole vueltas, pensando en espacios, de repente estábamos así en un parque y nos encontramos mi pareja se encuentra con un amigo, ¿no? Él dice, ¿qué tal? Y te presenta, él es tu novio, delante de mis hijos, ¿no? Y era como que... Y ustedes, petrificados. Totalmente, o sea, me dejo entender, yo lo puedo planear hermoso, bonito, en qué momento... Y de pronto aparece esto que alguien externo te lo dice. ¿Y qué haces? Salió de tus manos. Totalmente. ¿Qué respondiste? ¿No? No recuerdo cómo fue. Yo recuerdo que inmediatamente... Creo que ella le dijo, no lo sé. La barajó. Sí, probablemente. Yo inmediatamente fui a ver a mis hijos que inmediatamente sondeara de cómo estaban. Creo que la menor no se dio cuenta, el mayor sí. ¿No? Y evidentemente... Después fue a hablar del tema ya solos, esa noche, me acuerdo, ¿no? ¿Con los chicos? Sí, claro. Ajá, ok. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales y únete a nuestra comunidad de mamás en Instagram. Y Cristian, si volvemos un poquito a lo que estábamos conversando al inicio, que es lo de las nuevas masculinidades, ¿cómo me podrías definir muy brevemente de qué se trata y también cómo tú lo abordas en tu trabajo? Ok, las nuevas masculinidades es cuestionar el patrón hegemónico, lo que la cultura nos dijo,
de qué es ser hombre. Ser proveedor, no sé, sí, principalmente proveedor, que tienes que ser viril, que tienes que ser heterosexual, que tienes que ser fuerte, que tomas la iniciativa sexual siempre. Eso es lo que nos han dicho, ¿no? Lo que así tengo que cumplir, esto es lo que he aprendido socialmente por lo que veo en casa, mi papá, mis tíos, en el colegio. Entonces, cuestionarlo es comenzar a hacer una nueva masculinidad, como diciendo, yo no necesito demostrar mi virilidad metiéndole la mano a las chicas. No necesito demostrar mi virilidad, no sé, teniendo que, como dicen los chicos ahora, ¿no? Meterle cara o chaparme a una chica en cada fiesta, ¿no? Así le dicen, es meter cara, ¿no? Cuando hablemos de educación sexual ya será todo un capítulo, ¿no? Entonces, eso es nueva masculinidad, ¿no? Cuestionar lo que te han dicho es qué se espera de ti por ser hombre. Entonces, ¿cómo se trabaja esto en terapia? Es tener este enfoque, esta mirada, unos lentes que me permitan ver, a ver, cómo este hombre ha crecido y entiende lo que es ser hombre. Llega un hombre por un problema de erección y llega con la idea de que no, pues, la erección es mi símbolo de potencia sexual, qué va a pensar mi pareja, mi hombría que se ve dañada. Entonces, ayudarlo a pensar y a entender que el hombre no es solamente un pene, que el hombre no solamente pues un tema del tema genital, coital, ¿no? Entender cómo se siente, porque esto cómo lo lleva, lo manifiesta con cólera, con ira, ¿no? Y con ira es que claro, o sea, a mí no se me para porque tú eres así, ¿no? Tú no estás fea, estás gorda, ¿no? Entonces esta situación violenta como defensa, entonces ayudarnos a pensar como hombres, cómo me voy sintiendo, el dolor que siento, reconectarnos en esos aspectos también. Papás que vienen por un tema de separación, por ejemplo, ¿no? Conectarnos desde lo que los hombres nos enseñaron que no deberíamos ser, que es débiles emocionalmente. Entender que hay que conectarnos desde los afectos, desde la ternura, desde este tema de la crianza con los hijos, con tiempos compartidos, desde el miedo que nos da el no ver a mis hijos, si me extrañarán o no, el miedo que me da de repente que mi pareja me abandone, todo eso que no es fácil hablar de hombres, no es justamente estas nuevas masculinidades. Claro, ¿no? Entonces tú abordas, digamos, la terapia con ese eje. Exacto. Tengo entendido que también haces intervenciones en espacios que no son de terapia individual. ¿Me puedes contar muy brevemente de eso? En empresas, por ejemplo, en empresas, instituciones, hoy en día en Perú es como ley, ¿no? El tema de hay que trabajar la prevención del acoso sexual o el hostigamiento sexual en sí, laboral o educativo. Entonces, obviamente, no es solamente ir a una empresa y decir, sí, no hay que acosar, no hay que hostigar, porque eso no lo entendemos. O sea, ¿cómo lo desconstruyo con la gente? Porque la gente dice, oye, pero yo no bajo, pero yo no acoso, yo no hostigo, ¿no? Yo no le digo nada, yo no le pego, ¿no? Pero entender que hostigamiento sexual puede ser algo como diciendo... oye, Constanza, ya acá en el almuerzo navideño, ¿no? Oye, tú que eres mujer y mamá, córtate la torta, pues, porque tú sabes cortarla. Ese es un comentario sexista y es hostigamiento. Me has hecho acordar que hace un tiempo estaba en un evento y había una chica de 25 años que era una brillante científica de datos y era la única mujer de todo el equipo. Y le dijeron, y la presentaron ante los invitados extranjeros y dijeron, ella es una brillante científica de datos y la señorita más linda de nuestro servicio. Yo casi me muero. ¿Te imaginas? ¿No? Y eso claro. Es, ¿no? Oye, qué linda has venido hoy día, te queda muy bien ese escote. Claro. O sea, son comentarios sexistas y que y es de hostigamiento. Pero yo no le he dicho nada, ¿no? No le he dicho nada. Entonces, eso es justamente comenzar a cuestionar y replantear y que la gente dice, entonces a la mujer no se le puede mirar, no se le puede hacer nada. Es solamente un piropo para alzarle la autoestima. ¿Y quién dice que quiere un piropo? ¿Por qué le has alzado la autoestima? ¿Está baja? ¿Por qué? ¿No? Entonces, estas ideas que le hemos normalizado es llevarla justamente a la reflexión en el día a día. Claro. Y justamente por este machismo cotidiano, que machismo no es pegar, machismo es todos estos comentarios que decimos es machismo, ¿no? ¿Qué estoy perdiendo? Que yo estoy, por mi machismo, ya que hemos hablado de paternidad, por mi machismo, ¿qué me estoy perdiendo yo? ¿Qué me estoy perdiendo yo por no poderle decir a mi hijo de 13 años te amo, te adoro, te quiero? Porque no hay que hacerlos tan blandos, hay que ser más duros, ¿no?
me dejo entender, Claro, esta conexión con la claro. ternura que es sumamente importante también. Entonces, esto de nuevas paternidades tú lo puedes trabajar en consulta, como en intervenciones en instituciones, en empresas. Sí. Me parece súper interesante y súper valioso. Y ahora, un poquito para ir cerrando, vamos a abordar las preguntas que nos llegaron Dale. de la audiencia. Me llegaron varias preguntas, pero muchas de ellas son la misma pregunta. Tienen que ver con el deseo, ¿no? Estas El preguntas, deseo sexual. el deseo sexual. Nos dicen, ¿cuándo? Así era, la pregunta me la hicieron con mayúsculas y un montón de puntos de exclamación. ¿Cuándo regresa el deseo, no? Otra mamá me dice, ¿cómo mejorar la libido? ¿En qué momento vuelves a tener ganas? Entonces, pondría todas estas preguntas en un mismo paquete, ¿no? Ok. A ver, hay que entender que el embarazo es un proceso muy único en cada persona, ¿no? Y de hecho, si hay un aumento pues, de hormonas, progesterona, en sí, estrógeno en ese momento del embarazo, después del embarazo, todo esto cambia y el parto, hay una serie de cambios a nivel hormonal. Y obviamente estos temas hormonales lo que va a hacer es que se afecte todo. La lactancia va a disminuir el deseo sexual. Claro. ¿No? Entonces, todos estos cambios hormonales hay que entender que va a hacer que mi deseo sexual comience a disminuir. Ahora, no es solamente un tema hormonal, hay un tema emocional que hay que ir entendiendo. Te estás redefiniendo toda tú. Vamos por partes, desde lo corporal. Claro. Desde lo corporal, ¿no? Esa sensación, vamos a ponerlo desde ese lado, de vacío, que antes había alguien allí, ahora ya no está. ¿Seré buena madre? ¿No seré buena madre? Lo que duele, si hay cicatrices o no, el dolor de que se hace un parto por vía vaginal, que el conducto vaginal vaya volviendo a lo más próximo al estado anterior, porque no va a volver siempre al estado anterior de la nada, ¿no? Cómo yo me siento con mi rol como mamá, si es que hay pareja, cómo me siento con la pareja. También, ¿no? eso es un tema súper fuerte. Totalmente. O sea, no puedes pensar tu deseo fuera de la dinámica que tienes con tu pareja, que además está súper afectada en la mayoría de los casos. Y hay que entender que mi vida sexual, la vida sexual, cómo yo la vivo con mi pareja o cómo está con mi pareja, es producto, o sea, mi sexualidad es producto de cómo está mi vida sexual o mi relación de pareja. Claro. ¿no? Tu relación emocional. En general, claro. Si es que mi relación de pareja va mal o va bien porque no nos peleamos, pero va mal internamente porque siento que, no sé, quizás comienzo a sentir pues que, ¿qué tal raza? Pues, ¿no? Porque yo tengo que soplarme todo el tema con la lactancia. O en la noche. O con la cambia de pañales y él no porque tiene que trabajar. Claro. ¿no? O como una hombre, acumulación de resentimientos aunque no haya pelea. Exacto, claro. Exacto. Entonces, obviamente, ¿de dónde sale ese apetito? Claro. ¿No? Entonces, es un mundo, ¿no? Si es que ves en los libros, y te van a decir, a ver, en los libros te dicen, el deseo sexual va a aparecer, no sé, dale 4 semanas, 6 semanas después de parir y vas a saber que va... Claro. No, olvídate. Sí. No es que no conozca, pero al menos yo no he visto casos tan similares, porque es toda una reconfiguración corporal, emocional, al respecto. Puede ser una cuestión de meses o de años. O sea, Totalmente. hay mujeres, obviamente es muy diferente en todas, porque hay mujeres que inmediatamente van a tener deseo sexual, o sea, también existe, pero puede ser, digamos, meses o años y aún ser normal, ¿no? Porque esa creo que es la inquietud de las mujeres, no soy normal. Y hay que entender qué estamos entendiendo por sexualidad, porque una cosa es genitalidad, cuando vamos a volver a tener sexo vaginal, ¿no? O estimulación de los genitales mutuamente, de cualquier forma, ¿no? Y otra cosa es cuando va a aparecer esta sexualidad de intimidad, que intimidad no es sexo, intimidad es de los dos abrazados, acariciándonos, contemplándonos, mirándonos, besándonos, que mucha gente dice, ay, qué aburrido esa sexualidad, no, yo quiero acción, penetración, no. Todo sexólogo, toda sexóloga te va a decir, limitar la sexualidad solamente a lo genital es muy limitado. O sea, estás teniendo el 100% de la sexualidad, el 1%. Claro. Lo genital es el 1%, porque todo lo demás es infinito, fíjate. Y vamos a lo genital. Porque más allá de, como lo digo a veces si suena fuerte, ¿no? En lo genital, netamente, una relación hombre-mujer. O también puede ser en mujer-mujer, hombre-hombre, ¿no? Meter, sacar,
¿no? Coito, unas cuantas poses, no hay más que hacer. Fíjate, no hay más que hacer, ¿no? Pero sin embargo, esta parte erótica, que es besarnos, acariciarnos, tocarnos, olernos, contemplarnos, masajearnos, fantasear, dormir juntos, buscar... O sea, hay mucho más infinidad de posiciones, de situaciones, ¿no? Por eso el erotismo es infinito, ¿no? Como dice un amigo sexólogo, mientras que lo genital es bien limitado. Y tenemos una sexualidad tan limitada, que es por eso que, si te das cuenta, muchas partes en temas de educación sexual van a decir, ok, pero dime el coito, las poses, incluso hasta los mismos juguetes sexuales, estimular el clítoris, y qué sé yo. ¿Y dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda absolutamente todo lo demás? Eso es lo que hay que ir entendiendo, de dónde viene todo este deseo, ¿no? Cómo se va configurando también. Y hay muchas mujeres, no digo todas, pero hay mujeres, para no decir muchas, ¿no? Hay mujeres que, digamos, ok, lo mío comienzo a maternar y mi vida de pareja pasa a un segundo plano. Como hay hombres que dicen, no, es que yo ya no la veo como mujer, ahora la veo como la mamá de mis hijos, y no puedo tocar ese cuerpo, no, porque, no sé, pues esos senos son de mis hijos y ya no míos. O sea, hay tantas subjetividades que es por eso que es muy, o sea, no es tan simple como dame una fecha, cuándo y listo. ¿Y qué hay que hacer? No, es una ciencia, ¿no? Mucho más amplio. Y tenemos una segunda pregunta con la que vamos a ir cerrando también, que es una mamá que nos pregunta, ¿es normal tener dolor, experimentar dolor durante las relaciones sexuales después del parto y después de varios meses sin haber tenido sexo? Ok. Dolor y sexo genital, ¿no? Dolor y sexo genital no van de la mano. ¿Ok? La vida sexual genital, vamos a ponerlo así, con dolor no es algo que está bien. No es algo que está bien. Cuando hay dolor es porque algo está mal. Y puede ser varias cosas. Si estamos hablando del tema puntual después del parto, es que, no sé, de repente hay algo que tenga que ver con la zona pélvica, de cicatrizaciones, de repente ha habido este corte que se hace en el parto. Episiotomía. Exacto, no le iba a decir para no sonar tan técnico. Pero es que lo decimos todo el tiempo en el podcast. Oiga, genial, ¿no? Que se hace y duele, ¿no? O de repente, no, hay tantas cosas, ¿no? Que evidentemente cuando hay dolor es porque algo está mal. Y ese que está mal no necesariamente es porque mi pareja está penetrando mal o porque estamos teniendo una mala postura. No, puede haber algo corporal. Y eso tiene un nombre, dispareunia. La dispareunia es el dolor en el acto sexual coital, ¿no? Ya sea por el hombre, ya sea por la mujer, ¿no? Pero hay que quitarnos esa idea que es dolor y sexo van de la mano, ¿no? Claro, como que ni siquiera deberíamos estar con la idea de voy a tolerar un poquito o voy a aguantar un poquito. Sí. Y ojo, eso es parte de esta idea pues machista con la cual hemos crecido, ¿no? Que el dolor es símbolo de que, bueno, le está gustando, ¿no? O así es, o al principio duele y después no. Hay que ver qué hay. Puede haber un tema de lubricación, o de repente tensión muscular, o de repente no estás en una situación cómoda, o de repente no quieres, no hay una predisposición, ¿no? Entonces eso también hay que evaluar, pero tener en cuenta siempre. Dolor y sexo no van de la mano, no van juntos. Muchas gracias. Me gusta mucho esa frase para cerrar. Gracias, Cristian. Gracias por haber venido aquí a compartir tanto sobre tu mirada profesional como sobre tu experiencia personal. Y espero que este capítulo pueda acompañar a muchas mamás y papás también en temas de pareja, estar juntos, estar separados, la vida sexual después de los hijos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y sobre todo por abordar estos temas que son tan importantes. Al menos para mí, yo creo que para la sociedad también. Gracias, Cristian. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.